Muchas bendiciones, amados hermanos. Que Yahweh Elohim los bendiga. El día de hoy tengo un tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Fíjense que yo estuve leyendo el libro de Juan. No es primera vez que lo leo, por supuesto, pero he tenido el sentir de leer el libro de Juan. Y empecé a ver los milagros allí reflejados. Y claro, yo sé que en los otros libros, por ejemplo, el libro de Mateo, de Marco, de Lucas, allí hay más todavía milagros reflejados allí. Pero justamente leyendo el libro de Juan, empiezo a ver los milagros ahí plasmados de una manera diferente, desde otra óptica. Porque muchas veces vemos los milagros y decimos, wow, el corazón de Yahshua, qué misericordioso, qué compasivo, definitivamente él ama a la humanidad. Y sí, él cuando hacía esos milagros, él fue movido por la misericordia y por la compasión. Pero fíjate que yo he podido ver, o el Padre me ha permitido ver los milagros desde otra perspectiva, desde otra óptica. Y fíjate que los milagros ocultan un mensaje. Ocultan, por ejemplo, el mensaje de restauración de las dos casas de Israel. También revelan de manera simbólica el propósito de la venida del Mashiach. O sea, son señales para entender la misión del Maestro. Pero también detrás de esos milagros podemos ver el deseo ardiente del Padre de relacionarse con el hombre. Y la manera en que Él puede relacionarse con el hombre es nada más y nada menos por medio de la redención. Fíjate que cuando el hombre cayó allá en el jardín del Edén que pecó, hacía falta redimir al hombre para que el hombre entonces vuelva a tener contacto con Elohim. Entonces, ¿qué vino a hacer Yahshua? En pocas palabras, lo que vino a hacer Yahshua es llevar a la humanidad a que se relacione con el Padre. O sea que Yahshua como tal es el puente entre los hombres y el mismo Elohim. Fíjate que entre nosotros los seres humanos y nuestro Creador hay un abismo. Y ese abismo ha sido creado, ha sido provocado por el pecado. Hay un abismo, o sea, si pasamos al otro lado, pretendiendo tener una relación contigo, una relación con Elohim, sin tener a Yahshua en cuenta, vamos a caer en ese abismo. No podemos realmente conectarnos con Él. Y Yahshua es ese puente. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Ves? Entonces eso es lo que vino a hacer Yahshua. Pero por supuesto, tuvo que pasar cosas para que eso fuera posible. Entonces cuando me pongo a leer el libro de Juan, hay un milagro que es el milagro de las bodas en Caná de Galilea. Ese milagro se entiende que es el primero que Yahshua manifestó, la primera señal que él manifestó, iniciando su ministerio. Entonces ahí es donde me puse a analizar y me di cuenta de varias cosas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice lo siguiente. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yahshua. También fueron invitados a las bodas Yahshua y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Yahshua le dijo, no tienen vino. Yahshua le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan lo que él les diga que hagan. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Yahshua les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y preséntenselo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado, que es el maestresala, el encargado del banquete, probó
el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, saca el inferior, mejor dicho. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Fíjate este milagro que yo lo voy a ir analizando con ustedes poco a poco. Allí en esa porción de la palabra hay unas palabras o expresiones claves que quiero que ustedes entiendan. Y cada una de esas palabras tienen, como quien dice, una significación espiritual. Fíjate ahí que dice, empezandito, el capítulo 2 dice, al tercer día. ¿Qué nos recuerda el tercer día? Fíjate que en el tercer día, cuando vemos tercer día, recordamos la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Él murió y al tercer día resucitó. Vino siendo como algo muy lógico. Eso es algo que todo el mundo entiende. Tercer día lo asocia automáticamente con la resurrección de nuestro Mashiach. Entonces el número 3 es símbolo de totalidad. Es símbolo de lo completo. Ahí es cuando Yeshua muere, ahí completó, cerró con broche de oro la misión que tenía que hacer acá en la tierra. O sea, el hecho de que él haya resucitado completa como tal su misión aquí en la tierra. Incluso, vámonos un poquito más allá, cuando revisamos Isaías 6, y lo vamos a buscar aquí rápidamente, Isaías 6, versículo 3, déjenme que lo busque rapidito. Isaías 6, versículo 3. Fíjate que ahí los serafines estaban adorando a Elohim y decían: Santo, 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 Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando ellos decían Kadosh, 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 o Santo, 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 esa repetición, esa triple repetición hace referencia de que nuestro Elohim es completa y totalmente puro, totalmente apartado del pecado. O sea, ahí te está haciendo entender que nuestro Elohim realmente no tiene absolutamente nada que ver con pecado. ¿Ok? Entonces ahí donde podemos entender que tres veces la repetición de esa palabra hace un énfasis en lo santo que es Él. ¿Ok? Es una expresión enfática, o sea, el enfoque ahí o lo que resalta ahí es la santidad de Elohim. En Elohim no hay sombras de inmundicia, ¿ok? Sombras de maldad, sino que Él es Kadosh, puro, ¿ok? Entonces ahí, por eso es que les digo que el número 3 es símbolo de totalidad. Entonces al tercer día Yeshua resucita con un cuerpo no limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Otra expresión que sale allí es unas bodas. Se celebraron unas bodas. Y entendemos pues que las bodas tienen que ver con una fiesta nupcial. Según lo que he investigado, esas bodas duraron una semana. Y allí, bueno, estaban invitados, o sea, que dicen que las bodas como tal eran bodas que se celebraban junto con la comunidad, o sea, la comunidad podía ir como tal a esa boda que se estaba celebrando. Y fíjate que las bodas, ¿ok?, tiene que ver con el amor de Yahweh por su pueblo, su deseo de vivir entre ellos, tal como el esposo y la esposa lo hacen con el objetivo de dar vida en abundancia. Cuando leemos el libro de Cantar de los Cantares, nos damos cuenta que ahí, bueno, eso es un libro romántico y tal,
Y podemos deducir, o sea, podemos darnos cuenta que ahí se está, como quien dice, expresando el amor de Yahweh por su pueblo. Incluso cuando vemos el libro de las profecías, podemos darnos cuenta que se habla mucho de que, por ejemplo, de que Israel, por ejemplo, como Israel pecó, ¿ok? Se le dice a Israel, tú eres esa mujer que adulteró, ¿ok? O sea, que le dio la espalda a su marido. Entonces vemos mucho ese reclamo del Eterno ahí, entonces eso hace referencia a un matrimonio. De hecho, Yahweh es el Ishi de Israel, como lo refleja el libro de Oseas. Ok, entonces es ahí donde nos damos cuenta que tiene esto que ver con el amor de Yahweh. Fíjate que hay otra expresión, Caná, Caná de Galilea. Caná es el nombre de una ciudad de Galilea, pero que está ubicada, según lo que he estado viendo, investigando también en los mapas, me doy cuenta que esa ciudad, cuyo nombre fue cambiado, no recuerdo ahorita cuál es el nombre anterior, está ubicada en la tribu de Aser, o sea que esa ciudad está en el territorio que le pertenece a la tribu de Aser. Pero también Caná es el nombre del arroyo que le pertenece a la tribu de Efraín. Cuando revisamos Josué 16 y Josué 17, cuando ya se estaba repartiendo las tierras conquistadas, ¿verdad?, a cada tribu, entendemos que a Efraín le quedó ese arroyo, ¿ok? Y Efraín ya entendemos que tiene que ver con los allegados dispersos, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra: también fueron invitados a las bodas Yahshua y sus discípulos, y faltó vino. Fíjate que Yahshua y sus discípulos representa a la Quejilá, a la iglesia, a la asamblea, a su congregación. Fíjate lo que dice Lucas 8, verso 21. Dice lo siguiente: Yahshua entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Elohim y la obedecen. O sea, por eso es que les digo que esos invitados, los discípulos, porque un discípulo hace la voluntad de su amo, o sea, de Yahshua. O sea, los discípulos allí, ellos recibían las instrucciones de Yahshua para ponerlas por obra, para obedecer. Entonces podemos hablar de que Yahshua y sus discípulos representan entonces la Quejilá, la iglesia, congregación. Vamos a seguir leyendo. Entonces la madre de Yahshua le dijo: no tienen vino. Yahshua le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Mujer. Obviamente Yahshua, cuando le dijo mujer a su mamá, no es que no la estaba tratando mal, por supuesto, le estaba haciendo simpático con su mamá. Yo estoy segura que se lo dijo con un tono amable. Pero, ¿por qué mujer? ¿Por qué decirle mujer? Fíjate que mujer representa a Israel, ¿ok? Y esa mujer, que es Israel, dio a luz al Mesías. Porque les digo que la madre que dio a luz a Mashiach es Israel, porque Yahshua no es venezolano, no es dominicano, no es gringo, no es canadiense, no es francés. Él nació en Israel, en la tribu de Judá, ¿ok? Entonces por eso les digo, Israel representa a esa mujer que dice Yahshua, porque Yahshua, cuando le dijo mujer, se refería a su mamá. Y como les dije, no lo dijo de manera chocante, se lo dijo de manera amable. De hecho, yo misma cuando hablo con mi madre muchas veces les digo: mira, mujer, y tal, y broma, ¿sabes? Es una manera juguetona de decirle, de hablar con mi mamá, en mi caso. Pero en este caso de Yahshua, obviamente, es una manera amable. Y era necesario que él dijera madre, que él dijera en ese momento mujer. Porque acuérdense que todo tiene una connotación profética, ¿ok? Entonces esa mujer representa a Israel. Vamos a seguir leyendo.
Vamos a leer acá y dice, Yahshua, ya va, me perdí. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Yahshua les dijo, llenad o llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Fíjate algo resaltante aquí, 6 tinajas de piedra. Esas 6 tinajas de piedra representan al ser humano, ¿ok? El ser humano, recuerden que el número 6 es tipo del ser humano, porque él fue creado al 6º día. Ese ser imperfecto, ese ser incompleto que antecede al 7, o sea, el número 6, que es el número incompleto, antecede al 7, que es el número de perfección. Fíjate, 6 días tiene el hombre para trabajar, para ocuparse de sí mismo, para ocuparse de lo suyo, sus negocios, sus estudios, sus trabajos. Pero el 7º es para ocuparse de lo eterno, ¿ok? De lo perfecto. ¿Y quién es ese perfecto? Nuestro Elohim. Entonces el 7º día es exclusivo para el portador de la perfección. O sea, el 7º día es para nosotros voltear la mirada a ver al perfecto. ¿Ok? Entonces fíjate, 6 tinajas. El 6 se representa el ser humano, pero el ser humano tiene 6 días para trabajar, para ocuparse de sus negocios, de lo suyo. Y el 7º día es un día de delicia, de deleite, para que ese ser imperfecto se ocupe de las cosas del perfecto, para que se ocupe y voltee la mirada a ver al perfecto y darle honra, por supuesto, y ser renovado en su presencia. ¿Ok? 6 tinajas de piedra, ya sabemos que representa al ser humano, pero fíjate algo, esas 6 tinajas estaban dispuestas para el rito de purificación. Fíjate que nosotros, por la gracia y misericordia de Elohim, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos servir a Yahweh. Somos, por medio de Yahshua, purificados y apartados para el servicio a Elohim. Por eso se dice, son dispuestas. Pero fíjate que estaban vacías estas tinajas. Pero esas tinajas se sabía que estaban dispuestas para el rito de purificación. Y para mí el rito de purificación tiene mucho que ver con servicio. ¿Ok? Entonces, las tinajas fueron elegidas. Esas son seleccionadas para el tema del rito de la purificación. Entonces, si representa el ser humano, eso podría representarnos a nosotros, que fuimos escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, para poder servir a quién, a nuestro Mashiach. Y sigo leyendo, y dice, entonces les dijo, saquen ahora un poco, le dijo Yahshua a esos sirvientes, saquen un poco y preséntenselo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete, que es el maestresala, probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, sacan el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué pasa aquí? Hay unas palabras claves acá. Fíjate que tenemos el agua. Fíjate que antes Yahshua les dijo, mira, llénenme esas tinajas de agua. El agua tiene que ver con la purificación. Y eso me lleva automáticamente al tabernáculo del desierto, el Mishkan. Para los que no han estudiado el Mishkan, bueno, les invito a que revisen en mi canal y van a ver las 8 partes, o 9, mejor dicho, 9 partes del estudio del tabernáculo, que es bastante interesante. Y fíjate que el agua me lleva a eso, al lavacro, que se ubica en el atrio del tabernáculo. En el lavacro los sacerdotes se purificaban, se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de entrar al lugar santo a ministrar.
Esa purificación o que se refiere aquí el pasaje hace referencia a la tevilá en hebreo, que se llama, que le dicen inmersión. Es un ritual purificatorio sumergiéndose en agua. Ese ritual se practica, por ejemplo, después de parto, después de tocar un cuerpo muerto, después de salir de un proceso de lepra, ¿okay? El deber ser, según las normas que Dios tiene, es de ir, sumergirse en agua para purificarse y después ser parte de la comunidad. Y la inmersión también tiene que ver con la declaración de arrepentimiento de manera pública, donde comienza una nueva vida con Yeshua y lo tenemos como Salvador. Y esa inmersión es hecha en el nombre del Mashiach, o sea, en el nombre de Yeshua. ¿Ok? El agua es un elemento que sacia el alma del hombre. Recuerden que Yeshua dijo, el que tiene sed que venga a mí y yo le daré de beber agua viva. Recuerden el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer vacía, ¿okay? Que tenía mucha sed y ella bajó al pozo para saciar esa sed. Pero resulta que la sed que tenía era una sed espiritual, era una sed en su alma. Y Yeshua le dijo, mira, porque cuando Yeshua la vio, la excusa de él es pedirle agua para poder empezar a conversar con ella. Y ella le dice, pero ¿quién eres tú? Tú eres judío y me vienes a pedir agua a mí que soy samaritana. Entonces él le dijo, mira, si supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí más bien agua. Porque el agua que yo doy es agua viva. Ciertamente el que tome de esta agua tendrá su sed será saciado por un poco tiempo, pero el agua que yo doy es un agua que sacia la sed para siempre. Y es ahí donde la mujer dijo, bueno, dame de esa agua pues y tal, y entonces empezó la conversación. Y eso de lo que se refería a Yeshua, se refería a eso, a esa sed, esa alma que está ahí que necesita ser saciada. Yo mismo, dice Yahshua, lo puedo saciar. ¿Ok? Entonces la sed tiene que ver con ausencia de Yahweh, pero también tiene que ver con deseo de conocer más a Yahweh. ¿Ok? Por eso es que muchas veces nos podemos presentar delante de Elohim y le dices, Elohim, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de ti. O sea, le estás diciendo, quiero saber más de ti. Sáciame más, lléname más con tu presencia. ¿Ok? Fíjate aquí, aparte del agua, tenemos al encargado del banquete, que es el maestresala. Él es el siervo principal allí. ¿Ok? Él se encarga de suplir el alimento o comida a los invitados del banquete o de la boda. Ese encargado prueba y testifica de lo que se probó, si es bueno o si es malo. Tiene incluso la potestad, aunque también los invitados, de acercarse al esposo y testificarle a él que el vino nuevo está incluso mejor que el vino servido anteriormente. ¿Quién representa ese encargado? Fíjate algo. El encargado, bueno, es que hay algo que tengo que explicarles anteriormente. Cada periodo donde hay vino representa un pacto, el antiguo y el nuevo pacto, o el pacto renovado. Pero eso se lo voy a explicar anteriormente, se lo voy a explicar después. Pero fíjate que, puesto que hay antiguo pacto y nuevo pacto, ¿ok? Porque fíjate que hubo un vino anteriormente que era bueno, por supuesto, era muy bueno. Pero dicen que el nuevo vino es mejor, ¿ok? Entonces viene el encargado y testifica. Ese encargado en el antiguo, yo me atrevo a decir que representa a Moisés. ¿Por qué? El pacto, ahí se habla del amor de Yahweh. O sea, cuando Yahweh entrega sus votos a su esposa, que es Israel, le dice, esposa mía, aquí están los votos, te amo con amor eterno, aquí están mis votos. Se los doy a Moisés para que Moisés les haga saber cuáles son mis votos, ahí en el monte Sinaí. Entonces vemos a Moisés que llega con las tablas de la ley.
Él fue el encargado, él fue el siervo que fue encargado de darle esos votos a su esposa, ¿ok? Entonces, por eso es que en Israel se respeta mucho a Moisés, porque él tuvo esa relación con Elohim y él fue el encargado no solamente de sacar al pueblo de Egipto y llevarlos a que ellos puedan disfrutar de esa promesa que le hizo Yahweh a sus antepasados, que es Abraham, Isaac y Jacob, sino que también fue el encargado de darle esos votos a su esposa. Cuando nos metemos con el nuevo pacto, el pacto renovado, aunque Yahshua cuando vino aquí a esta tierra, él escogió a 12 apóstoles, 12 mediadores o apóstoles. Y claro, sabemos lo que pasó con Judas Iscariote, ya sabemos qué pasó ahí con él murió, quedaron 11. Y yo no digo que ellos no hicieron un buen trabajo, porque incluso se tuvo que derramar la sangre de ellos como tal, para que nosotros pudiéramos realmente conseguir y tener acceso a este evangelio. Ciertamente Yahshua murió, resucitó, hizo toda esa obra espectacular estando aquí en la tierra, pero también vemos que los que él escogió tuvieron que sufrir cosas terribles por causa del evangelio. Y ese sufrimiento que ellos vivieron, ¿ok?, permitió que nosotros pudiéramos tener este evangelio y disfrutarlo. O sea que ahí se derramó sangre, hermano mío, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Allí se peleó bastante por nuestras almas. Se peleó bastante por nuestro corazón, por nuestra salvación. Entonces esto no fue que, bueno, predicarlo ahí fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Investiguen un poquito cómo fue que acabaron las vidas de esos apóstoles y te darás cuenta. Ahí sí se tuvo que derramar sangre, ahí sí tuvo que, las muertes de ellos fueron bien trágicas, fueron horribles. Para que nosotros hoy en día pudiéramos tener libertad, para que nosotros hoy en día pudiéramos tener esa salvación. Por eso es que esta salvación es tan preciosa y tan valiosa, porque le costó la sangre del Mashiach y le costó la sangre de muchos que fueron decapitados, que fueron crucificados, en fin, en obediencia al Mashiach, pero por amor a nosotros que estamos en este siglo. ¿Ok? Pero hubo uno que fue escogido de último, que las escrituras mismas te hacen entender que él fue el más destacado. No te digo que Pedro y los demás no hicieron un buen trabajo, hicieron un trabajo buenísimo. Tanto que sus nombres estarán grabados en los pórticos o en las columnas de la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero hubo uno que fue el más destacado, que hasta el sol de hoy sus cartas nos bendice. Es más, sus cartas respaldan lo que está escrito allá en el Tanaj, y es el apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo no son independientes a lo que están escrito en el Tanaj. Todo lo que él escribió respalda el Tanaj. ¿Ok? Él fue uno de los más destacados. Y él sí que probó del vino viejo y probó que era bueno, porque incluso él dijo, mira, la ley es buena y es espiritual, buenísima. Pero él pudo también testificar y decir, ¿sabes cómo es la cosa? Este vino nuevo, esto es que es de lo bueno. Y te lo voy a leer, está en Filipenses 3. Vamos a leer Filipenses 3, verso 4 al 8. Voy a buscarlo aquí rapidito y te lo voy a leer. Filipenses 3, verso 4 al 8. Mira lo que él dijo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y la iglesia es la comunidad de aquellos que creían en el Mashiach, ¿ok?
En cuanto a la justicia que se basa en la ley o en la Torá, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, Yahshua, mi Adón. Por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mashiach. ¿Te das cuenta? Ese es el que testificó. Dijo, mira, yo probé, mira, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, hebreo de hebreos. En cuanto a la Torá, fariseo. Y en cuanto al celo, pues yo también era celoso. Yo era perseguidor de aquellos que creían en el Mashiach. Pero me encontré con él. Me encontré con el que provee el vino bueno, el mejor vino. No, pana, esto está mejor. Esto es lo que les estoy tratando de explicar acá. El Cid es, como quien dice, ese maestresala, que hoy en día, que hasta el sol de hoy sus cartas nos bendicen. Hasta el sol de hoy. Sí, Pedro dejó cartas, incluso Juan escribió Apocalipsis y tal, sí, yo sé, pero la mayoría de las cartas que están acá en el Brit Hadashah tienen que ver con Pablo. Y esto que te acabo de leer lo escribió Pablo con su mano. ¿Ok? Otro que podría ser otra imagen, otra persona que puede ser el encargado del maestresala o el maestresala somos nosotros mismos. Porque Yahshua nos dejó una comisión. ¿Y qué nos dejó a nosotros? Ir y hacer discípulos. Ir y a proveerle a los invitados comida. Porque has probado del banquete, has probado del vino y tú tienes que ir y testificar de que este vino que te estoy dando, que es el nuevo, dice Yahshua, es del bueno. Entonces anda y haz discípulos. Anda a darle de comer a los invitados. Esa es la comisión que tenemos tú y yo, hermanos. Él por su gracia y su misericordia nos ha permitido tener la verdad, entender la verdad en su palabra. Y aunque nosotros no vivimos en ese tiempo donde estaba el antiguo pacto, no vivimos en el tiempo de Moisés ni nada por el estilo, pero podemos por medio de su palabra entender y ver, escudriñar, porque tenemos al el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que nos permite entender todas las cosas. Entonces podemos entender que lo que pasó allá en Moisés ciertamente fue bueno. ¿Cómo no? Vino de Elohim, claro que era bueno. Pero Israel rompió con el primer pacto. Fue adúltera, rompió con el primer pacto, le fue infiel a su ishi, a su marido. Pero ¿qué pasa? Yahweh ama tanto a Israel que tuvo que salir y hacer otro pacto, renovar el pacto. Él vino y tuvo que renovar el pacto. Y eso es porque ama demasiado a Israel, porque él podía haber dicho, ¿sabes qué? Rompieron el pacto, chao, pues se acabó. Pero no, él los ama tanto que tuvo que renovarlo. Ven acá, yo lo renuevo. Ahora no va a ser con la sangre de machos cabríos, sino que va a ser con la sangre de mi propio hijo. O sea, díganme si esto no es valioso, si esta salvación que tenemos no es valiosa. ¿Ok? O sea, es demasiado. Entonces él renueva la cosa ahí. Y fue con la sangre de su propio hijo. Me gustaría saber quiénes de ustedes que son padres entregarían un hijo para renovar su pacto con una mujer adúltera, con una mujer que se prostituyó. ¿Quién lo haría? Ahí se los dejo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de darle de comer a los invitados al banquete. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a seguir viendo acá. Bueno, pero sale otra palabra que es el buen vino, el vino nuevo, la palabra vino. Vino tiene que ver con redención. Se los voy a confirmar por la palabra. Vamos a leer Mateo 26, verso 27 al 29. Dice lo siguiente: mientras comían,
tomó Yahshua el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Perfecto. Y tomando la copa llena de vino y habiendo dado gracias, les dijo a ellos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no comeré más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Bebed de ella, dijo Yahshua, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí estaba diciendo que ese vino representaba su sangre, la sangre del nuevo pacto. Por eso les digo, o les dije anteriormente, hace poco, que cada periodo en esa fiesta donde hubo vino, porque había vino anteriormente, lo que pasa es que se acabó, faltó, entonces Yahshua tuvo que proveer nuevo vino. Y ese vino que él provee era mejor que el anterior. Entonces, allí, cada periodo donde había vino representa un pacto, el antiguo y el pacto renovado. Porque la sangre representa, el vino representa redención. Yo te redimí primeramente, Israel, pero me diste la espalda. Te entregué los votos y rompiste con el pacto. Ahora, puesto que te amo tanto, voy a renovarlo. Ahora no vamos a sellar este pacto con sangre de machos cabríos ni carneros, sino que ahora lo voy a hacer, y lo voy a hacer con la sangre de mi hijo. Y no solamente que se derramará la sangre de mi hijo, sino que ahora los votos matrimoniales te los voy a grabar en el corazón. Te los voy a grabar en el corazón. Ya no serán en tablas, será ahora en tu corazón. Espectacular, hermanos. Esto es espectacular. Entonces, fíjate que el vino que proveyó Yahshua no fueron 1 o 2 litros del vino nada más. Estamos hablando de 80 a 120 litros de vino, porque me puse a investigar. Fíjate aquí, dice que llenaron las tinajas y cada tinaja las tinajas, o sea, equivalían a 2 o 3 cántaros y un cántaro representa 40 litros. Entonces tú multiplicas 40 por 2 da 80 y si multiplicas 40 por 3 da 120. Entonces estamos hablando de entre 80 y 120 litros de vino. Era bastante vino, pero era mejor que el anterior. ¿Ok? El vino abundante y excelente provisto por Yahshua es símbolo de los bienes mesiánicos que Él trae a los hombres. O sea, esos bienes espirituales que Él trae después de su misión aquí en la tierra. Fíjate que María o Miriam le dijo a Él, mira, es que falta vino. Y Él dijo, bueno, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues, cuando su madre le decía, mira, falta vino, cuando tú lo llevas al significado espiritual y cuando empiezas a entender todo esto que te estoy diciendo, te das cuenta que en ese momento era Israel demandando redención por su condición. Faltó el vino se acabó, el pacto se rompió, hace falta un nuevo pacto. Hace falta un pacto que se renueve ese pacto allí, o hace falta un nuevo pacto. Ahí, cuando María estaba diciendo, mira, no hay vino, es Israel demandando redención de alguna manera. Y Yahshua, que ve la condición, entonces manifiesta el milagro, manifiesta la señal. Y fíjate que este primer milagro, esta primera señal, da un mensaje. Aquí está, llegó el Mashiach que va a venir y renovará el pacto con Yahweh por medio de su sangre. Ahí, si te pones a ver entre líneas, te vas a dar cuenta que ese es el mensaje que se quiso dar allí.
Entonces Yahshua vio la necesidad de redención. Estaba ahí y se pudo dar cuenta de la necesidad de redención que había ahí por la condición de la vida, porque ya no había vino. Entonces, ¿quién es el esposo? Porque acuérdate que el encargado se acercó al esposo y le dijo, mira, te voy a decir una cosa. Lo normal en una fiesta nupcial o cualquier fiesta, lo normal es que para empezar ofrezcan el vino, el mejor vino que tengan. Y cuando ya la gente haya tomado bastante, bueno, le va sirviendo el de mala calidad, el de la calidad inferior. Pero en este caso la cosa es diferente. El antiguo, aunque es bueno, es menos o es inferior a este nuevo que estoy probando. Esto que estoy probando es mejor. Esto que estoy probando es excelente. Pero entonces, ¿quién es el esposo? El esposo es nada más y nada menos que Yahshua. ¿Recuerdan las bodas del Cordero? ¿Quién es ese Cordero? Yahshua. ¿Ok? Fíjate que este tema no es para que nada más, bueno, qué chévere esta enseñanza, qué bueno y tal, que pudimos ver esto aquí. Pero esto nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Ok? Vamos a leer un pasaje que está en Juan 6, versos 5.3 y 5.8. Yahshua les dijo, de cierto les digo, si no coméis o si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mí y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Hay un versículo que bastante me llama la atención, que es el versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Y cómo vamos a permanecer en él? Está la respuesta en Juan 15. Juan 15, verso 10. Mira lo que dice. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate, la palabra es el agua. O sea, el agua es representado por... O sea, la palabra es representado por el agua. ¿Y cuál es el proceso? Agua que se convierte en vino. Palabra, vino, o sea, redención. Y ya sabemos que el vino representa la sangre del Mashiach. Ese buen vino fue elaborado desde el agua. Por eso que uno tiene que dar la palabra y el Espíritu se encargará de traer la convicción a la vida de las personas para que puedan ser redimidas. Porque la persona es redimida, la redención se activa es cuando la persona cree y confiesa con su boca. ¿Ok? Ahora bien, les pregunto, ¿estamos tomando del vino? ¿No será que nos quedamos nada más en estado agua? Pura palabra, y no nos ponemos a tomar del vino, del buen vino como tal. Tomaremos de ese buen vino, ¿sabes cuándo? Cuando permitimos que la purificación por medio del agua se haga en nuestras vidas. Cuando tú dejas que la palabra obre en ti, estás tomando del buen vino. Porque esa agua que estás tomando se convierte en vino en ti. No sé si me hago entender. ¿Es necesario la palabra? Sí.
pero es necesario que tú dejes que esa palabra obre en ti. Es necesario que esa palabra obre en ti para que tú puedas realmente estar tomando de ese buen vino. Las tinajas fueron vistas en 3 estados. Y esos 3 estados son, fíjate, al principio cuando Yahshua viene y escoge esas 6 tinajas, esas tinajas estaban vacías. Esas tinajas vacías representan la vida vacía que llevamos lejos de Elohim. Después él dice, llénamelas de agua. Ese es otro estado en la que está la vasija. Y ya sabemos, la palabra que nos purifica es ese conocimiento, pero sin práctica. O sea, no hay práctica, por eso está ahí, estás llena de palabra, pero no has practicado, no has puesto por obra lo que aprendiste. Entonces, esa es la tinaja en estado de agua, con agua, llena de agua. Pero después el agua se convierte en vino, entonces ya vemos que la tinaja está llena de vino. Y esa representa una vida donde se permite que la palabra haga efecto para que se convierta en vino. O sea, esa palabra está siendo puesta por obra. Y es ahí donde tú ves una transformación en la vida de las personas. Es ahí donde tú puedes decir, ajá, esta persona es verdaderamente una persona redimida. Es una persona que camina conforme a la identidad que se le fue revelada. ¿Ok? Entonces procuremos ser llenos de ese vino nuevo. Bebamos de la sangre del Mashiach. Solamente así podremos verdaderamente gozar de la herencia, de la promesa que Él nos ha hecho. ¿Ok? Entonces esta es todo por hoy, la enseñanza que les quise traer y por supuesto una reflexión. Y cierro con esta pregunta, ¿estamos tomando del buen vino? ¿Estamos tomando la sangre del Mashiach? Porque esto no se trata nada más de, sí, yo sé que Yahshua es el Salvador, yo sé todo eso, no. ¿Cómo está tu vida? Porque el que toma de esa sangre nunca va a ser igual, su vida va a cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, que el Padre me los bendiga. Shalom.